donde se incorporan disposiciones para declarar como estratégicos nacionales los proyectos de vivienda. ¿Nos podía explicar un poco a la ciudadanía cuál es la verdadera misión y visión que tienen sobre este tema territorial y de vivienda, mi querido asambleísta? Claro que sí, para todos los ecuatorianos que nos ven, un abrazo gigante. Tengan claro que nosotros, en este caso como asambleístas y el gobierno nacional, hemos tomado una cruzada conjunta A para ver, poder no le trabajar escuché bien, en el asambleísta déficit. del gobierno nacional. No, 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 que nosotros como asambleístas y el gobierno nacional, hoy por hoy hemos tomado una cruzada importantísima, Ok, que es ok. básicamente reducir el déficit habitacional que existe en el Ecuador de más de 700.000 viviendas. Adicional a eso, dado por el invierno, tenemos 13.000 familias afectadas a nivel nacional. ¿Qué buscamos con los planes que tiene el gobierno y nosotros como asamblea con estos proyectos de ley? Justamente esta reducción. Por el gobierno está el crédito Miti Miti, importantísimo, el crédito del 2,99% Gobierno que tiene el miti BIES miti. también. ¿Cómo se explica esa temática, por favor? A ver, el plan Miti Miti es básicamente el Estado te condona, el Estado en este caso, perdón, te ayuda con el 50% de tu vivienda y el otro 50% lo puedes obtener con los créditos, que en este caso pues tiene el BIES al 2,99 o en este caso el Banco del Fomento al 4,99 que también se está manejando. Eso es el Miti Miti. O Está el sea que, crédito BIS y BIP. o sea que el gobierno le ayuda con el 30%. Supongamos una casa vale $30,000 y ya está asegurado. Tiene que financiar 15, pero también lo ayuda con el financiamiento a través de las instituciones públicas. Así es. Qué bueno. Entonces, en ese trabajo mancomunado tenemos el crédito del BIES con el 2,99, que es un crédito que, como digo yo, el año pasado nosotros aprobamos una ley de reestructuración del BIES. Decían que lo queríamos privatizar. Siempre dijimos, no se dejen vender cucos. Lo que queríamos era poner en orden para justamente dejar de perder dinero y que hoy el BIES sea rentable y pueda dar este crédito al 2,99%. Y finalmente, Casa 100. Casa 100 es un proyecto de ley en donde el sector privado y público se alían, gracias al proyecto de ley que estamos aprobando en la Asamblea. Con este proyecto de ley lo que se busca es que el sector privado pueda donar casas de interés social directamente a los beneficiarios a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte y puedan deducir ese valor que están donando en casas de su impuesto a la renta, con lo cual generan para la empresa, por ejemplo, que haga la donación, tiene inmediatamente ese flujo que puede utilizarlo en proyectos de lucro, en tener, en este caso, financiamiento con ese valor, en tener lo que se conoce como flujo. ¿Y cuál es el beneficio de los ecuatorianos? Recibir una casa de interés social 100% donada por parte del Estado. O Eso sea es que parte del trabajo que ahí estamos no haciendo en tiene la costo Asamblea. ninguno para el pueblo ecuatoriano, para los que accedan. No, cero. Casa 100 es que el Estado te da al 100% la vivienda a través del sector público en esta alianza estratégica que estamos haciendo con la aprobación del proyecto de ley que posteriormente estaremos llevando al Pleno. Hoy lo que se va a discutir justamente es parte de otro proyecto de ley que tiene que ver directamente con el tema de la tramitología y muchos temas que tienen que ver con los municipios que entorpecerían estos procesos, por lo cual se demorarían demasiado. Nosotros en el proyecto de ley que aprobamos en la Comisión de Desarrollo Económico, nosotros estamos poniendo que el plazo máximo de entrega de las viviendas es 90 días. Claro, en este momento, cuando tú donas la vivienda como tal, existen procesos que dependen de los municipios y estos procesos que dependen de los municipios son los que pueden hacer que tarde el proceso, por lo cual en la reforma del Código de Uso de Suelo queremos que estas casas de interés social estén exentas de estos procesos para darle celeridad. Trabajamos desde la Asamblea Nacional en alianza con el Gobierno Nacional justamente para eso, para que los ecuatorianos reciban un beneficio. Aquí no se trabaja con una bandera política, se trabaja con la bandera del Ecuador. Asambleísta Peña, se escuchan y se ve excelente estos proyectos. Yo le pregunto, este proyecto que el día de hoy especialmente se debate de gestión del suelo, ¿no se presta para abusos de venir el gobierno y decir, bueno, me interesa este asentamiento y lo vamos a tomar el gobierno y nosotros consideramos que esto es lo que vale? No, no se presta para eso.
No, no, en lo absoluto. Existen lineamientos técnicos que ya están dentro de la ley. Y efectivamente, pues todos estos valores, por ejemplo, en el caso de expropiaciones, son de carácter público y van regidos a tasas de intereses fijas del Banco Central. Eso no cambia, eso Correcto. no se está tocando. Lo que se está tocando directamente es reducir los procesos burocráticos para poner tiempos fatales para que los municipios cumplan. Porque hoy por hoy el municipio hace lo que le da la gana. Vaya a sacar un permiso, por ejemplo, de construcción y va a ver cuándo se puede tardar meses a veces, porque simplemente, pues si no hay pasta, no rueda, ¿cómo es? Si no hay aceite, no rueda, dicen ellos. O Entonces, eso es lo sencillamente, que queremos evitar. si no son de la misma línea de gobierno, no le dan paso a los trámites, es lo que más o menos no entiendo. Correcto, correcto. Indistintamente de que aquí tenemos que velar por los ecuatorianos, a ellos no les importa. Los municipios están cómodos, ya les aprobamos una ley que los obliga a trabajar el 70-30. Los municipios se convirtieron en simplemente academias de reclutamiento político para pagar favores políticos y no trabajan, no hay obras, no hacen nada, pasan rascándose la panza. Entonces, hemos aprobado diferentes leyes que los hacen y los obligan a trabajar. Y ahora, esta ley que se está aprobando en estos momentos y la que vamos a aprobar posteriormente a la Comisión de Desarrollo Económico, lo que busca es eso, darle resultados a los ecuatorianos. Y no pueden ser los municipios, pues en este caso, o no podemos estar a expensas de la buena voluntad de ellos. Por lo cual la ley tiene que ser clara. ¿Para qué? Para que justamente no puedan dilatar los procesos y los ecuatorianos puedan tener lo antes posible su casa. Totalmente de acuerdo con usted, asambleísta. Realmente hemos visto tantas cosas que nos avergüenzan, como el concejal de Vince, detenido por ventas de medicina en un entramado familiar, porque es un entramado familiar. Impresionante lo que pasa. ¿Cuántas cosas más estarán pasando en tantos municipios del Ecuador? Me parece bien estas leyes que van directamente y van a eliminar estos cuellos de botella y la tramitología. Doctor Manuel. Sí, buenos días al asambleísta Peña. Yo quería preguntarle si en las comisiones de la Asamblea Nacional que tiene que ver con lo económico, se ha analizado si el impacto en la balanza energética ecuatoriana como resultado de la guerra en el Medio Oriente le es favorable, desfavorable o neutro al Ecuador. Bueno, yo creo que en este caso hay que analizarlo con pinzas. Todavía no tenemos el informe final de cómo se ha manejado el tema, sobre todo por el tema de petróleo y demás. ¿Por qué? Porque básicamente quienes están llevando el mayor valor en el tema del petróleo, por el aumento del petróleo, del WTI y el Brent, por el tema de la guerra, es el transportista, porque aumenta el riesgo y asimismo el seguro marítimo se encarece. Al encarecerse estos costos, claro, el petróleo aumenta, pero lógicamente está dentro de eso el transporte, el seguro marítimo que está carísimo porque tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, entre otras rutas que se vuelven peligrosas, y asimismo, pues ese valor se lo están llevando más las transportistas y los de seguro marítimo. En todo caso, todavía no tenemos el informe final, pero estamos atentos a eso. Hemos pedido para revisar si tenemos que ver algún tipo de beneficio que pueda servirle al país o realmente, pues como se conoce, esto te lo digo como experto en derecho marítimo internacional, que la mayor parte de los ingresos que se está teniendo por el Brent y el WTI es para las transportistas y para las empresas de seguro marítimo. Asambleísta, pero también hay que tomar en cuenta que Ecuador es un importador de derivados y que la refinería de Esmeraldas no está produciendo la cantidad de derivados que debería hacerlo para atender la necesidad nacional. Sí, definitivamente. Es parte de lo que tenemos que revisar. El tema, las termoeléctricas, lógicamente también tendrá que revisarse porque funcionan con derivados. Tenemos serios problemas que en este caso la guerra nunca será de manera positiva vista por nosotros, ni tendrá en este caso pues algo positivo a sacar, como digo yo. Pero lamentablemente es geopolítica internacional, tenemos que adaptarnos, estamos esperando, como te digo, los informes en este momento. Hemos pedido por el aumento del petróleo y también justamente por el encarecimiento de los derivados que tienen que llegar al Ecuador. Y la posibilidad de bombear petróleo, el ITT, habida cuenta de que la consulta popular que se aprobó en el Ecuador es realmente inejecutable, asambleísta. Lamentablemente tenemos una Corte Constitucional que juega al género, que juega a lo que le da la gana, nueve tipos que no han sido elegidos y que quieren gobernar el país como les da la gana con temas de género.
entre otras tonterías que se inventan, así que difícilmente podríamos hacer eso porque caeríamos tal vez en algún incumplimiento y se inventarían alguna causal para destituirnos. Asambleísta, antes de darle paso a nuestros oyentes, usted ya ha estado algunas veces en nuestros estudios, no solamente como asambleísta, sino como candidato, y sabe que nuestra política es que los oyentes hagan preguntas de todas partes de ciudades y provincias. Antes de eso, yo quisiera llevarlo a algo que realmente me tiene a mí, no preocupado, pero sí me molesta. Primero, que en el país ibérico español, un hombre que en este país es declarado delincuente, el negro alias Negro Willy, está haciendo no solamente que está haciendo declaraciones libres, siendo el cabecilla de los tiguerones que tanto daño le hace a este país, sino está en libertad, un terrorista, un narcotraficante que ha provocado tantos masacres en este país. ¿Cómo ve usted como asambleísta las declaraciones y las acusaciones? Pero lo que más me llama la atención, con todo el respeto, es cómo se le da pantalla, se le da a los periodistas, estoy hablando, y al gobierno español, a un reo de otro país. Definitivamente es vergonzoso ver cómo periodistas que se dicen, no se llenan de tener la moral, hoy por hoy están de cheerleaders del negro Willy. Es impresionante. Pero ahí uno se da cuenta de cómo la prensa, pues, no en todos los casos, hay excepciones brillantes de hacer periodismo, pero la gran mayoría hoy por hoy está polarizada a quien le pague y se nota quiénes está pagando. Correa defiende al negro Willy, periodistas que defienden al negro Willy van por esa línea. Como digo, es vergonzoso que hoy tengan que estar de cachiporreros de un narcotraficante, de cachiporreros de un terrorista, de cachiporreros de un delincuente. La gente se dará cuenta con el tiempo quién es quién, quiénes están del lado de un verdadero Ecuador, de la gente trabajadora, y quiénes están del lado de los delincuentes, que los defienden y hoy están de cachiporreros el negro Willy. Vergonzoso totalmente que se le haga una entrevista a un delincuente que dice que va a poner unas barberías. Ojalá, ojalá, y esto lo digo así, ojalá en España pronto se den cuenta de lo que están haciendo, porque realmente lo que están haciendo es permitiendo que el crimen con esta ideología, porque en España hoy los gobierna la izquierda, que estos delincuentes están llegando allá y que en algún momento comenzarán a atacar al pueblo español. Y ahí vamos a ver si la ideología les da de comer. Es terrible porque es más que vergonzoso, mi querido asambleísta, y perdón que me haga eco de esto, la gente me conoce como radiodifusor, como rector de unidades educativas. Es vergonzoso que realmente se le dé pantalla en contra del presidente ecuatoriano, porque es el presidente de todos los que vivimos en este país y nacimos en este país, nos guste o no, que vean un delincuente y tenga tanta voz, tanta pantalla. Pero bueno, hay una reducción del 33% de crímenes, nos dice el señor ministro del Interior, John Reinberg. ¿Qué, qué esperanza, qué lectura le da la asambleísta Peña con esta coalición que se ha incrementado en contra de la delincuencia en nuestro país que nos está agobiando? Estoy hablando de la Europol, estoy hablando de la DEA, estoy hablando de la Alianza Estratégica con los Estados Unidos de Norteamérica y el FBI, que está aquí. ¿Qué esperanza usted les puede decir a los ecuatorianos con esta plaga que muchos me dirán que estoy defendiendo al gobierno? No, no lo hago para nada, él no necesita esa defensa. Sencillamente como periodista, como radiodifusor, me indico, es el único gobierno después de más de 16 años que le está poniendo realmente el frente, el pare, el pecho a estos delincuentes. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los ecuatorianos, que queremos un país mejor y unirnos. Por eso quiero ver su lectura sobre este tema, asambleísta Peña. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Aquí no se trata de banderas políticas. El gobierno tiene que hacer su trabajo, lo está haciendo. El presidente ha sido claro, no se ha sentado como otro presidente sí lo hizo con los delincuentes en la misma mesa, a compartir, a tomar cafecito, a tomar té, a acariciarse la espalda. No, este presidente ha tenido la valentía de hacer algo que, como digo, otros se sentaron en la misma mesa a negociar con los delincuentes. Este presidente fue claro, no va a negociar. Y el ministro Reinberg está haciendo un gran trabajo. No es fácil porque heredamos un país, como digo, donde se sentaba el presidente
a conversar con delincuentes. Ese es el país que le damos, un país donde ellos tenían impunidad, donde pudieron hacer lo que les da la gana, donde crecieron mucho. Y hoy tenemos que combatir ese cáncer. Y un cáncer no se combate así nomás. Las quimioterapias son durísimas. Y eso es lo que estamos haciendo, un efecto de choque, Totalmente. para liberar a los ecuatorianos de este cáncer que hoy tenemos. Nosotros desde la Asamblea lo estamos haciendo, mientras otros se ponen a llorar porque aprobamos una ley que obliga a los delincuentes a trabajar, a ganarse el pan. Como debe Resulta que del ser, pues, otro ¿no? lado RC se opuso, como debe de ser, No se porque puede. resulta que los ecuatorianos nos levantamos todos los días a buscar la papa, a buscar trabajo para comer, y los niños están, los que asesinan, los que cortan cabezas, los que juegan fútbol con cabezas cortadas, comiendo 3 veces al día. No puede ser. Nosotros como Asamblea aprobamos una ley que los obliga a trabajar, y ¿sabe qué pasó? RC se puso a llorar, RC votó en contra. Eso es lo que tenemos que condenar. Aquí no importa de dónde vengan las cosas buenas, hay que apoyarlas. Hay El que gobierno apoyar las nacional cosas está buenas haciendo su totalmente. trabajo. Más de Así tres es, el mil gobierno nacional presos está haciendo su trabajo. colombianos que tenemos que mantenerlos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mantener presos colombianos en nuestro país? ¿Por qué hay que mantener presos venezolanos en nuestro país? Que lo mantengan ellos, especialmente un Así presidente es. colombiano, Petro, que ha hecho incrementar la productividad de coca y ha hecho acercar a estos narcotraficantes. Sin la frontera la han abandonado prácticamente, haciendo que el Ecuador tome un gasto innecesario y ponga a los muertos en algo que no nos toca, porque nosotros no somos productores de droga. Mi querido Stalin, la pregunta de nuestros oyentes. Efectivamente, muchas gracias. Buenos días al asambleísta. Desde la ciudad de Puerto Viejo, a ver, desde Santo Domingo está acá Patricia Torres. Nos dice, ¿qué diferencia existe entre las casas que el gobierno es 100% y otros programas como Miti Miti o Credit Casa? Mi querida Patricia, hay tres proyectos Dice en que este momento. Miti Miti se diferencia en que el gobierno a ti te va a subvencionar el 50% de tu casa, y el otro 50% lo puedes obtener a través de créditos en Ban Ecuador, o en este caso, por ejemplo, en el Banco del Pacífico también, que tiene una tasa baja, o si eres afiliada al IES, en el IES con un 2.99. El El mi- otro crédito, que es BIS o VIP, son para casas superiores de $150,000, para otro target. Eso de ahí puedes hacerlo con el BIES también, que tiene un crédito del 2.99. Y el tercero, Casa 100, al 100%, las casas de beneficio social, que son casas hasta 30 y pico mil de dólares, básicamente son entregadas al 100% al ecuatoriano sin que gaste un centavo. Esos Miguel son los tres planes que Herrera. tenemos en este momento. Ya, también desde la ciudad de Puerto Viejo está Miguel Herrera, quien dice, estoy escuchando acerca de las casas al 100%. ¿Las provincias afectadas por pobreza rural tendrán prioridad en nuevas entregas? Mi querido Miguel, así es, tenemos tres planes desarrollándose, como lo acabo de explicar, pero el Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene más de 25 proyectos a nivel nacional, y estos están desarrollados justamente para atacar a la gente que más lo necesita, para atacar el problema de manera directa a la gente que más lo necesita. Por lo cual, efectivamente, puedes informarte en la página del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Una vez aprobada la ley, se abrirán registros y asimismo se mapeará y se pondrá los proyectos de manera pública para que puedan ustedes, pues, dentro de este registro, postularse a esta Casa 100. Bien, demos los pasos Sí, a las llamadas internacionales. Margarita Ochoa le manda a saludar desde Michigan, acá a la cabina de Radio Águila, sobre todo a la asambleísta. Mi pregunta es la siguiente. Hace unos años atrás, un presidente también propuso de que los presos trabajen para que puedan ganarse, en este caso, el sustento, para que puedan alimentarse. Pero vimos que en la parte de rehabilitación social no funcionó porque años después, esos mismos presos que trabajaban descuartizaban a sus propios compañeros y vimos las revueltas que hubo, que todo el Ecuador conoce en el 2018 hasta la actualidad. ¿Qué garantiza que ahora, con esta nueva reforma de que los reos vayan a trabajar, salgan realmente bien de la rehabilitación social? Claro, mi estimada Margarita, la diferencia es que antes se pactaba con ellos. Nosotros no vamos a pactar. Claro, en el momento que ellos se fueron, los dejaron libres, ese pacto se terminó y lógicamente comenzaron con las revueltas. Nosotros no vamos a pactar en ningún momento, ni lo estamos haciendo ahora ni se lo va a permitir después. Por lo cual, mano dura con los delincuentes, y lógicamente estos planes, más que rehabilitación, va a ser que los ecuatorianos dejen de pagarle la comida a los asesinos.
Eso es lo que buscamos. De ahí si se rehabilitan o no, tendrán que quedarse presos como debe de ser pagando sus penas. Está la vía para que se rehabiliten, pero si no quieren hacerlo, será obviamente pues decisión de ellos. Lo que sí tendrá este gobierno y la asamblea es mano dura con ellos y lógicamente que usted y todos los ecuatorianos de bien que pagan impuestos dejen de darle de comer a asesinos. Luis Pedro Alcemis le pregunta lo siguiente. Hemos visto y hemos escuchado, acá le saluda por si acaso desde España, desde Barcelona. El tema de la factoría de la empresa que le daba alimentos a los reos, a los PPL que metían las armas, porque siempre se preguntaba cómo entraban las armas. ¿Cuál va a ser el método para que los proveedores que puedan entregarle los instrumentos a los presos y puedan trabajar, va a tener el filtro? ¿Cómo será el filtro? Mi querido Denis, hoy por hoy tenemos un ejemplo que es súper claro, es la cárcel del encuentro. Cero eventos, cero armas, cero celulares. Cuando se quiere, se puede. Es el mismo, es la misma regla, por así decirlo, es la misma forma operativa que vamos a trabajar en todas las cárceles del país. Este modelo lo hemos desarrollado junto a El Salvador. Es un modelo que hoy funciona. En la cárcel del encuentro no ha habido un solo conato, un solo celular, una sola llamada, no ha habido absolutamente nada porque es un modelo que funciona. El mismo lo vamos a replicar a nivel nacional. Cuando se quiere, se puede. El problema es que antes no se quería. Hoy se está trabajando con mano dura y la cárcel del encuentro es el ejemplo de que se puede tener un sistema penitenciario que funcione con mano dura y que evite este tipo de cosas de corrupción. Vamos a la pregunta de nuestro territorio, mis queridos amigos. Ahí está Carlos Alberto Silva desde la capital de la República. Asambleísta, ¿considera que la Asamblea Nacional ha respondido con suficiente rapidez frente al avance del crimen organizado? Mi querido amigo, nosotros hemos aprobado 9 proyectos de ley para el conocimiento de toda la ciudadanía. Con uno de ellos se lo pudo sorprender a Fito. Hoy, gracias a ese proyecto de ley que permitía hacer allanamientos con control judicial posterior, porque ¿qué pasa? A Fito se lo había allanado 6 veces y las 6 veces la misma casa y nunca se lo había encontrado, porque le avisaban y se pasaba a la casa al lado y listo, no se lo podía capturar. Nosotros aprobamos una ley que permitía, en este caso, sorprenderlo, un allanamiento con control judicial posterior, es decir, sin pedirle primero permiso a un juez. ¿Y qué pasó? Lo capturamos y hoy está conociendo a Mickey Mouse y cantando más que Luis Miguel en Estados Unidos. Y eso se hizo con la ley, eso lo hicimos nosotros. ¿Sabes qué pasó? Esos 9 proyectos de ley que aprobamos, con distintas reformas, no solo eso, muchas más, la Corte Constitucional y los correístas la tiraron abajo, porque repito, defienden delincuentes. El día que ellos comiencen a trabajar a favor de los ecuatorianos, el país va a mejorar, porque ya no vamos a ser solo la mitad más uno trabajando a favor de ustedes, sino que se van a sumar otras voces. Esperemos la crítica y la presión social haga que entiendan que no existe o no debe de ser un partido político solo para que regrese el prófugo. Ellos deben de ponerse a trabajar para los ecuatorianos, ser una oposición propositiva, cosa que hasta ahora no han hecho porque votan en contra y a pesar de que los proyectos de ley pasan, luego están poniendo demandas de inconstitucionalidad que junto a esta corte que quiere atacar a los niños con el tema de del género, están trabajando de manera política y no jurídica realmente. Muy bien, desde la ciudad de Manta también Con esa está. última nos vamos, la asambleísta tiene que... Correcto. Jorge Zambrano dice, ¿por qué las ciudades portuarias siguen siendo altamente golpeadas por asesinatos y narcotráfico? Mi querido amigo, pregunte por qué los escáneres no están funcionando. Y no están funcionando porque cuando llegaron, en su momento los dañaron en el gobierno de Correa. Después compraron unos en el gobierno de Lazo y los volvieron a dañar. Hoy tenemos que volver a comprar escáneres para poner a funcionar el tema de los puertos. Es complicada esta batalla contra la delincuencia, pero repito, mientras unos estamos haciendo proyectos de ley a favor de su seguridad, de la gente que vive en los puertos, de su familia, hay otros que votan en contra. A eso es lo que tenemos que rechazar, porque son ellos los que cuando logramos aprobar un proyecto de ley, repito, van a la corte, demandan inconstitucionalidad y ahí usted se queda sin seguridad. Eso es lo que está haciendo RC. Y hacia allá tenemos que ver por qué lo hacen, por qué defienden delincuentes. Porque lamentablemente lo que pasa en la Asamblea, cuando una ley la tiran abajo con la Corte Constitucional, les afecta a ustedes. Nosotros, como digo yo, nosotros en el peor de los casos, podemos cuidarnos, pero quien más sufre es la gente de a pie. ¿Y saben qué pasa? Eso es lo que no piensan los correístas cuando tiran abajo estas leyes, que son ustedes los más afectados. Por eso, apoyar las cosas positivas vengan de donde vengan. Estamos luchando contra la delincuencia, necesitamos su apoyo y lógicamente cuenten con asambleístas comprometidos
contra la delincuencia y un gobierno que está poniendo mano dura. Lamentablemente la corrupción de los que dejaron enquistados con nombramientos definitivos en la época del correísmo, créanme, es bastante difícil luchar contra ellos porque esconden medicinas, trabajan con las mafias y cuando los quieres sacar no puedes porque tienen nombramiento definitivo. Pero vamos a seguir peleando contra eso. Es difícil y entender, antes que se vaya asambleísta, es difícil entender cómo derechos humanos o asambleístas elegidos por el pueblo ecuatoriano puedan estar a favor de delincuentes, que es lo que está pasando en este momento. En este momento que estamos en una entrevista me dicen, doctor Copiano, noticia de última hora, asesinan a un niño de 13 años en la isla Trinitaria por tiroteo entre bandas. ¿Cómo es posible que haya asambleístas, como usted lo dice, o personas que defiendan a delincuentes que están haciendo esto, que matan a mujeres, Totalmente. que extorsionan niños? Ya sus palabras de aliento, qué sé yo, de lectura de lo que están haciendo, que tengo fe que esta coalición, que este trabajo fecundo dé resultados, porque si no nos unimos todos en este momento y dejamos a un lado la selva de las redes sociales solamente para atracar y decir cosas que la mayoría serán verdad o mentira, y nos unimos a esta plaga terrible que es la delincuencia, vamos a tener casos como este, un niño 13 años muerto, niño de 2, 3 años, madres que las asesinan vendiendo salchipapa, bueno, cosas por el estilo. Sí, mis queridos amigos, cuando el delincuente va a disparar, no pregunta si eres correísta o eres de ADN, piensa en eso, ¿ok? Cuando el delincuente activa su arma, la hace contra tu familia sin mirar banderas políticas, si eres de derecha o de izquierda, si te gusta el Che Guevara o si te gusta otra cosa. Tenemos que unirnos para sacar este país adelante. Es la invitación que le hago a los asambleístas de RC y a toda persona que piense distinto. Tenemos que unirnos. Hoy el gobierno nacional está trabajando con mano dura. Nosotros en la Asamblea tenemos como objetivo leyes contra la inseguridad. Lo estamos haciendo. 9 proyectos hemos aprobado y lo seguiremos haciendo, pero necesitamos que nos unamos. La Corte Constitucional ojalá escuche el mensaje y también se deje de temas de género, se deje de tonterías y se ponga a trabajar. Un Ecuador unido es un Ecuador que va a salir adelante. Y ese es el país que nuestros hijos, nuestros nietos necesitan. Y los que todavía estamos aquí en vida, pues queremos ese país. Unámonos, dejemos las líneas políticas, las banderas a un lado y saquemos a este país adelante. Cuenten con servidores comprometidos para eso. Les mando un abrazo fortísimo y bueno, a la Asamblea Brasil. Gracias, mi querido asambleísta Peña. Esperamos cuando esté por Guayaquil tenerlo también sentado aquí contestando las preguntas de nuestros oyentes. Bendiciones, que Así Dios los será, mis cuide. queridos amigos. Un abrazo, bendiciones, Un chao. abrazo, muchísimas gracias. Bien, mi querido Carlos Julio. Gracias, mi querido amigo. Esperamos.